para empezar, ¿qué entendemos primeramente o qué entienden ustedes por lo que es una sociedad mercantil? ¿Qué será una sociedad mercantil? Cherry, ¿qué entiendes por una sociedad mercantil? Eh, una unión de personas Ujú. destinadas a realizar alguna compraventa o así me suena, como algo de mercadeo. Ok. Por el término mercantil, ¿no? Sí, Cuando nosotros, bueno, escuchamos el término mercantil, de una u otra manera ya lo estamos relacionando con lo que es, como bien lo dijiste, ¿no? Una compraventa podría ser. Muy bien. Néstor, gracias Cherry. Ahorita regreso contigo. ¿Tú qué entiendes por una sociedad mercantil? Pues igual, ¿no? Como dijo Cherry, yo creo que es la unión Uh-huh. de varias personas que buscan prácticamente pues un fin, ¿no? Dentro de un negocio, una empresa, pues, obtener ganancias y pues cada uno aporta capital para llevar a cabo el negocio. Sí, sin duda alguna, evidentemente, al crear o al unir una empresa como tal, estamos hablando que es perseguir un fin de ganancias, ¿no? Obtener un lucro, o sea, en el buen sentido de la palabra. Cuando nosotros enmarcamos o nos referimos a un término de lucro, de una u otra manera ya estamos relacionando un término mercantil, ¿no? Un término mercantil porque buscamos obtener ganancias como tal. Eh, Cherry, gracias Néstor, ahorita regreso contigo. Donde tú estás trabajando, ¿será algo mercantil, Cherry? uh, creo que como tal, porque no nos dedicamos a vender en sí, Uh-huh. este, sí tiene fines de lucro, pero no es como que nos dediquemos Uh-huh. a vender. Ok, bueno, entonces podríamos decir que es algo que no está ligado de forma directa, ¿no? Pero indirectamente sí hay un fin mercantil ahí. ¿En qué podría consistir ese fin mercantil de manera indirecta en una, ¿cómo se llama? En una notaría. ¿Cómo podríamos vincular el término mercantil en una notaría? Bueno, seguramente porque finalmente ahí se cobra un servicio como tal, que es la escrituración y la asesoría de los abogados. Eso sí, podría ser por ahí, pero al final del día y de cuentas, si lo que se escritura es la compraventa de una propiedad, ¿no? De una casa, ¿o no? De un inmueble, sí. Entonces, si se escritura una compraventa de una casa, evidentemente la inmobiliaria pues persiguió un fin de lucro. O sea, la inmobiliaria, digamos que hay como un acuerdo, ¿no? Entre inmobiliaria y entre notaría. Yo como inmobiliaria no podría vender una casa si evidentemente yo no entrego escrituras como tal. O sea, Sí, yo a Néstor, por ejemplo, le ofrezco una casa y él decide comprarla, evidentemente yo a Néstor le tengo que entregar escrituras, porque si yo no le entrego escrituras, entonces él cómo va a comprobar que la propiedad está de forma legal y que está a nombre de él, ¿no? Que él es propietario, no lo podría él demostrar. sí. Entonces ahí, entre inmobiliaria y notaría,
debe de haber un acuerdo mutuo, ¿no? Sí, claro. Y también de esa manera se puede vincular o se puede decir que hay un fin de lucro, por decirlo así, o mercantil, de forma indirecta en una notaría, ¿no? Porque evidentemente al vender una propiedad, pues ya ahí estamos hablando que son ventas de pues hasta de millones. Entonces ya ahí, pues evidentemente sí hay un lucro como tal. Ok, muy bien, Cherry. Néstor, donde tú estás trabajando, evidentemente es una empresa que persigue un lucro al 100%, ¿no es así? Sí, claro, totalmente. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces claro el término mercantil. A estas alturas del partido ya sabemos que el término mercantil figura como eso, ¿no? Al final de cuentas, una sociedad mercantil pues persigue un fin de lucro. ¿Cuál será entonces o qué podremos entender por comanditarios, por socios comanditarios? ¿Cuál será la diferencia entre socios colectivos y socios comanditarios? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la diferencia? A ver, alguno de Bueno, ustedes. pues ahí dice que el comanditario, pues es el que pone cierto límite, ¿no? Ajá, sí, Este, así es. bueno, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Que, por ejemplo, de acuerdo a cómo vaya el negocio o la empresa o para los que estén asociados, Ujú. si se requiere, pues un poquito, me imagino, yo lo veo de esa manera, que si se requiere un poco más de aportación, el comanditario dice, no, pues yo le entré hasta esto, hasta aquí paro o así, ¿no? Así es. O sea, tiene un cierto límite. Así es. Y el mismo, Mientras ajá, hacia adelante. que el otro dice que el colectivo pues dice que es el que responde de manera ilimitada, o sea que prácticamente pues le entra todo, pues vaya, Es decir, al de fi- acuerdo a lo que dice. Ajá. es decir, al figurar o ya al establecer, digamos, una sociedad ya en serio, ¿no? Como lo es esto, eh, digamos que ya entre los mismos socios, pues hay ciertas clasificaciones, ¿no? O ciertos tipos, como se ha mencionado, están los que son limitados, como tú mismo explicaste, Néstor, que dicen, hasta aquí, yo entro nada más hasta aquí, más allá ya no aporto más, o sea, es un socio que está poniendo ciertos límites, ¿no? Ándale, así es. Y el colectivo, ¿no? El colectivo, su nombre lo dice, ¿no? Aporta aún más allá. Ok, muy bien. Así es. Coppel, ¿crees que sea colectivo o entraría en el término comanditario? Pues yo creo que es colectivo, Colectivo. ¿Por qué, Néstor? sí, porque pues no sé, siento que no tiene límites, pues siempre está viendo más allá y siempre va más allá y más allá y como que no para, pues. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Néstor. Cherry, ¿y donde tú estás será comanditario o crees que pueda ser eh, sociedad colectiva, perdón? Ah, pues en cuanto a su rubro, Ajá, yo creo que sea este colectivo, porque si de filtración se trata, sí. pues puede ser desde, por decir, una propiedad que a lo mejor está en venta en 10,000 pesos hasta una propiedad que está en millones. Ujú. Igual no Bueno, tiene como un límite. a ver, pero entendamos un término aquí un poquito para no confundirnos
tanto. Una notaría no es una inmobiliaria. O sea, la notaría ofrece el término de escrituración mediante los abogados, pero no es la inmobiliaria. O sea, la inmobiliaria son como dos sociedades, por decirlo así, pero que tienen un convenio, pero son independientes. O sea, inmobiliaria, por ejemplo, Casas Geo es una inmobiliaria, o ahora la tan llamada famosa, lo que viene siendo Casa Sara, ¿no? Que está Claro, muy... porque Geo ya no existe, quebró. Sí, ya tiene un buen que quebró, así es. Pero ahora la fuerte es Sara, ¿no? Sí, de hecho la escrituramos a Ara. Pero Ara no es notaría, o sea, Ara es la inmobiliaria nada más. Ara es inmobiliaria, sí. Y la notaría es otro término, pero son términos legales, estamos hablando de abogados. Sin embargo, la inmobiliaria al vender pues tiene que apoyarse en la notaría para poder entregar escrituración de la propiedad, si no, no es válido. Pero la notaría como tal, o sea, la notaría, no la inmobiliaria, sino la notaría como tal sería colectiva o sería comanditaria. Sí, ya me confundí. Bueno, yo te ayudo aquí. Yo pienso que la notaría entraría como en un término comanditario, porque pondría unos ciertos límites. ¿O tú qué opinas, Néstor? Dice que yo la veo como un poquito más colectiva, profa. Colectiva, ¿a quién? ¿Cómo se llama? Al, ¿A la a la notaría? notaría, ¿Por qué, Néstor? porque, bueno, al ser una notaría, creo yo que no está, por ejemplo, limitada en este caso, pues a escriturar, ¿no? Ok. Porque prácticamente es un negocio escriturar. Sí. Por ejemplo, digamos, ¿no? Casa Sara le dice, pues yo necesito en este caso que es su asociado, si le dice, no, pues necesito que me escritures 40 casas, vamos a decirlo así, pues él, la notaría, me imagino que le dice que sí. Al siguiente mes o al siguiente año dice, no, pues ahora necesito que me escritures 100 casas. No creo que le diga, no, ¿sabes qué? No puedo escriturarte más de 40, más de 50 casas. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, tienes razón. Porque al final de cuentas, pues es tu ganancia. Sí, sí, claro, claro. Y ganancias muy, muy bien remuneradas, por cierto. Yo lo veo de esa manera, pues siento que es una es colectiva. No está perfecto, está muy bien. Si lo vemos desde ese punto de vista, así es, así figuraría. Excelente, Néstor.